Buenas noches a todos. Ya vemos 4, ¿verdad? 5. Gracias por conectarse a esta tutoría de repaso. Como ya les mencionaba, los primeros que se conectaron, vamos a trabajar ahora con Kahoot. Así que si me hacen el favor de buscar un dispositivo, es a modo de juego, les mencionaba, pero es ya práctica para el parcial. Les va a servir. Vamos a hablar ahora de la tarea número 2, que es el ensayo. La entrega está para el 14 de octubre, pero hay que empezar a trabajarlo con tiempo porque luego se nos va el tiempo, se van los días, se van las horas y al final a la carrera empezamos a hacer los trabajos y al final se nos dificulta, pues. Vale el 20% esta tarea, 20% de los 100%. Si les parece, les puedo compartir los documentos que están en plataforma. Aquí estamos en plataforma en el área de tareas y evaluaciones. Aquí tenemos el apartado del ensayo, de todos los materiales que vamos a utilizar para el ensayo. Está la rúbrica, está el material complementario que es fundamentos del currículo y está el material complementario currículo al servicio del aprendizaje, que son los documentos que nosotros ya vimos. Creo que en la tutoría ordinaria 3 los vimos, ¿verdad? Sí, donde estaban los principios, los objetivos, los fines, perdón, y los objetivos de la educación salvadoreña, también el currículo, donde estaba el enfoque del currículo salvadoreño y su estructura. Este es el material que vamos a utilizar para hacer el ensayo. Bueno, aquí tenemos el primer material, el 14, como ya les decía, y aquí nos dice qué es un ensayo y su estructura. Esto es importante conocerlo porque debemos de conocer un ensayo, debemos de conocer los tipos de ensayo. Y un ensayo es un texto literario corto que contiene un argumento formal, crítica, idea o afirmación sobre un tema determinado. Se apoya siempre en la lógica, la evidencia y el razonamiento crítico. Si ustedes ya leyeron estos documentos y tienen dudas sobre qué tema va a llevar el ensayo, porque en algunos ensayos nos dan el tema y nos dan preguntas, que son como las preguntas generadoras. Bueno, pues en este caso el tema de ensayo son los tipos de currículo, enfoques y modelos. Ahí ya tenemos ya el tema. Y luego nos habla de los tipos de ensayo. Hay ensayos analíticos, hay ensayos argumentativos, ensayos interpretativos, ensayos comparativos, de causa y efecto, explicativos, científicos, expositivos, críticos. Y aquí están las características. El texto debe de ser conciso. Quiere decir un texto muy claro, no muy ambiguo. Utilizar reflexiones subjetivas. Aquí nos dice subjetivas porque son personales. Ya se sabe que lo subjetivo no es algo concreto, sino que son reflexiones personales. Pero sí en este apartado de reflexiones subjetivas hay que tener en cuenta también la teoría y la realidad, porque yo no sé si ustedes han identificado, pero uno de repente piensa muchas cosas o se imagina muchas cosas, pero al final debe de estar enfocado en de lo que se está hablando el ensayo,
porque luego se pierde la idea del tema o de lo que trata el ensayo con los aportes personales. Debe de exponer y definir ideas. Ahí van la exposición de las ideas. Defender, perdón, porque de eso se trata, de un texto, así como argumentar las ideas que se tienen. Debe de ser crítico y generador de ideas, de forma crítica siempre. Debe demostrar originalidad y creatividad, por supuesto, porque es un ensayo, los ensayos siempre son propios, y si va a colocar un texto que no es de uno, entonces ahí se cita, y ahí se coloca el nombre del autor, de dónde sacó, y al final también se ponen las referencias bibliográficas. Está la estructura del ensayo. Tiene la introducción, que el propósito es presentar al lector el tema a tratar. De eso se trata la introducción. ¿Cuál es su tesis y cuáles son sus principales líneas de argumentación? De lo que va a tratar todo el ensayo. Prácticamente es una síntesis de todo el ensayo. Esto supone el 10% de todo el ensayo. Y en esta parte se puede plantear los problemas del tema en cuestión, algunas reflexiones del autor y lecturas de otros autores. Ya les decía yo, citados. Debe de contener una presentación clara, los objetivos y la importancia del trabajo realizado. La exposición del tema debe captar la atención del lector, haciéndole sentir el anhelo de seguir leyéndolo hasta el final. Así es, debe de ser novedoso, debe de ser creativo, que al lector, en este caso yo, me den ganas de leer, de ver el desarrollo, cómo continúa. Yo les diría que no le coloquen introducción, desarrollo ni cierre, porque los ensayos no llevan estas palabras, sino que para identificar la introducción, el desarrollo y el cierre, solamente se le dan 2 espacios. Enter, enter. Luego de la introducción, enter, enter. Cuando termina el desarrollo, enter, enter, 2 espacios, y ahí se pueden distinguir el inicio, el desarrollo y el cierre. ¿Todo bien hasta aquí? Recuerden que pueden activar el micrófono o levantar la mano, aunque en este momento no puedo ver quién levanta la mano, pero abran el micrófono y participen. Si tienen dudas en estos apartados, pues es el momento. Eso le iba a preguntar, licenciada, yo también si era correcto que le pongamos esas palabras o no, porque ya bueno, en mi caso ya nos habían corregido eso anteriormente. Sí, esas palabras no se colocan en ningún ensayo, solamente los 2 espaciados entre las 3 partes. Solamente el tema, ¿verdad? Ese tema sí siempre debe de ir. Luego en el desarrollo es la parte más amplia, pues ocupa el 80% del ensayo. Además es necesario sintetizar y resumir todo el contenido, pues aunque sea la parte más amplia, no debe ser tediosa. Es en el desarrollo donde el autor presenta sus ideas principales. Ahí es ya donde explica las ideas de una forma más amplia pero concreta, las cuales deben ser argumentadas mediante explicaciones secundarias y estas fomentadas en datos concretos obtenidos de diferentes fuentes de información. Aquí se puede fundamentar o argumentar con la información de los documentos que ya nos han colocado ahí. De sus propias valoraciones, aquí van sus propias valoraciones y sus opiniones. Además, es importante que todas las ideas expuestas queden bien entrelazadas, que el ensayo tenga coherencia y lógica. Fíjense que esta parte es bien importante, de la coherencia y la lógica entre las ideas.
porque uno a veces mira una idea y luego ve la otra y como que están perdidas las ideas. En el texto no se logra comprender de qué se está hablando, porque como que se pegan diferentes ideas y al final no se logra comprender. Al menos el lector no logra comprender. Por eso también es importante que lean el ensayo o cualquier tarea varias veces para que ustedes puedan ver dónde están las fallitas o dónde no concuerda, dónde se pierde el hilo de las ideas o de lo que se está hablando. Debe de conectarse con idea, tema principal del ensayo. Idea, tema principal. Así es, que no se salga del tema principal. Y en la conclusión, presenta la síntesis de las ideas propuestas. Aquí ya es la síntesis de las ideas. Es importante también que se tengan en cuenta las palabras de introducción, las palabras de desarrollo y las palabras de cierre. Por ejemplo, en conclusión, a veces se usa la palabra en conclusión o al final. ¿Qué otras palabras conocen ustedes para concluir algo? Hay ciertas palabras, hay ciertas conexiones que se utilizan también. Para inicio, principalmente, se hablará de esto. Y en conclusión, finalmente o en conclusión. Hay muchas palabras de conclusión. Ustedes pueden buscar ahí en Google, buscando palabras así, para darle una mejor coherencia. Presentar la síntesis de las ideas propuestas en el cuerpo del trabajo, es decir, las teorías, consideraciones, sugerencias, propuestas respecto a los principales temas y tratados. Esto hay que tener en cuenta. Las teorías, las consideraciones y sugerencias propuestas. Esto es importante en las conclusiones. Sugerencias propuestas. En la conclusión, el escritor mostrará claramente cuál es su postura. Aquí ya se va a expresar más la postura de lo que trata el ensayo y enumera los argumentos más importantes dados en el desarrollo. Dentro de las diferentes partes de un ensayo, la conclusión es fundamental porque es la que invitará a los lectores a querer saber más sobre el tema. La conclusión debe ser breve y concisa. ¿Dudas? Luego tenemos los lineamientos. Leer el capítulo 3 del material de apoyo. De acuerdo a los tipos de ensayo mostrados anteriormente, ya tenemos varios tipos, usted elija una. Yo le voy a explicar cómo es un ensayo argumentativo luego para que usted tenga una idea. Elabore uno de tipo crítico. Aquí ya le está diciendo, elabore uno de tipo crítico. Ahí va usted, no se trata de criticar ni hablar en mal, sino que profundizar sobre el tema. Contenidos a tomar en cuenta, los enfoques curriculares, el modelo curricular que distingue la educación salvadoreña. Ahí los pueden encontrar ustedes en los materiales. El formato de estilo fuente Arial 12 interlineado 1.5 entre líneas. 1.5 entre líneas, 2 entre párrafos. Texto justificado, título de ensayo. Estaba viendo el sonido de que alguien levantó la mano. Ya le vamos a dar la palabra. Bueno, íbamos en texto justificado, título de ensayo en Arial 14 y negrita. Márgenes 2.5 centímetros. Extensión del ensayo 6 páginas. Agregando la carátula, introducción, desarrollo y conclusión y trabajo. El archivo deberá ser
adjuntado en formato PDF, nombrado de la siguiente manera: Carmen Argelia ensayo. Ustedes colóquenle mi nombre para que no se confundan. Yo me imagino que ella le puso así porque ella tiene su grupo también. Sí, dígame, ¿quién levantó la mano? Buenas noches, licenciada. Sí, solamente para preguntarle, allí donde dice leer el capítulo 3 del material de apoyo, de allí vamos a tomar un tema para hacer el ensayo. No, el ensayo va a ser de todo. Ah, completo el documento. Pero el tema del ensayo, lo que yo les decía, tipos de currículos, enfoques y modelos curriculares. Tipos de currículos, enfoques y modelos curriculares. Entonces, aquí nos dice también de lo que va a tratar el ensayo, en los lineamientos. Aquí nos dice enfoques curriculares, modelos curriculares que distinguen la educación salvadoreña. Entonces, ustedes se van a enfocar en esto para hacer el ensayo. Sería solo en esos dos temas, entonces. Así es. Ah, bueno. Y en lo otro que dice usted de que hay que ponerle el nombre, pero allí tenemos que poner el nombre de nosotros ya para mandar el documento, ¿verdad? ¿En dónde? El que dice de que hay que ponerle que su nombre ahí sería al documento, pero Ah, sí, al nombre del documento, así es, porque fíjense que ya en las orientaciones académicas ya nos dan los nombres, cómo deben de guardar el documento. Es el nombre con el que guardan el documento, el que debe de ir escrito así, con mi nombre, por supuesto. Y su nombre también colóquenlo en el ensayo, porque luego uno no sabe ni de quién es. Creo que me pareció un trabajo que no tenía nombre, pero como aparece quién lo envió, ahí no hay dónde perderse. ¿Qué entendemos por ensayo crítico? Aquí nos dice, habla del ensayo crítico. El ensayo crítico es una composición textual en la que un autor analiza o interpreta un tema, una idea o un objeto y da su opinión, perdón, acerca de aquellos aspectos que le parecen buenos y que no, los buenos y los que no, las debilidades y las fortalezas, o incluso si algo debe de ser tomado como cierto o por el contrario ser puesto en duda. Aquí nos da una breve explicación de un ensayo crítico. ¿Algo más? Aquí tenemos la rúbrica. Deben de tomar en cuenta también la rúbrica porque yo sí leo todo. En los criterios que se van a evaluar son estos. El párrafo introductorio del texto contextualiza de manera correcta el tema a tratar y define la opinión a defender. Ahí está, 2 puntos. Los argumentos planteados en el desarrollo son relevantes y válidos. Los plantea usando una estructura adecuada y son producto de una reflexión profunda. Además, guardan estrecha relación con la opinión planteada y la introducción. O sea, es consecuencia de la introducción. Ahí están. Creatividad y originalidad. Hace referencia a la autenticidad, no plagio o copia. Argumentos que permitan visibilizar el dominio del contenido. Ahí está un punto también. Con esto deben de tener bastante cuidado porque en los textos paralelos yo sí me fijé que habían trabajos de solo copia y pega, incluso hasta capturas. La originalidad es información textual de uno, de lo que uno piensa. Es cierto que uno lee los materiales, pero solamente para sustentar las ideas va a poner ciertas citas de los autores o de ciertos libros.
La redacción permite que el texto sea comprensible en su totalidad. Fíjense que cuando no se le colocan los puntos, más que todo en los puntos, las comas, las conexiones correctas, porque esas conexiones, las palabras de enlace, esas también son importantes. Porque hay una gran cantidad de palabras de enlaces, entonces uno debe de buscar aquella que se adapte más al enlace de las ideas, porque los textos de eso se trata, de ir conectando ideas, perdón. Y eso permite la comprensión. Las comas, los puntos y comas, los puntos y seguidos. Yo he visto trabajos que no tenían comas, no tenían puntos, no tenían nada. Cuesta comprender así. Entonces, aquí está este criterio que lo está evaluando. El texto tiene cohesión textual, demostrando un uso adecuado de los conectores. Aquí está también. Y los marcadores argumentativos. Ahí está. El vocabulario se presenta de manera sencilla, sin vicios y adecuado. Sin vicios habla de las muletillas, porque hay textos que mencionan mucho el por qué o el ya que. Ya que, ya que, ya que. Y yo comprendo eso. Y es más, eso, yo soy un poquito considerada en las muletillas. Pero cuando se repiten y se repiten ya que, ya que, ya que, hay muchos conectores que pueden sustituir. Busquen ahí ustedes sinónimos de ya que y les va a aparecer una gran cantidad de sinónimos, pero no vuelvan a poner el mismo conector. Correcto uso de la ortografía. Literal, acentual y puntual. Párrafo de conclusión sintetiza correctamente las ideas y es persuasivo para el lector. Ahí está el otro criterio. Muy bonitos estos criterios. Hasta me estoy imaginando ya calificando los ensayos. ¿Qué piensan de este trabajo? Está bien bonito, ¿verdad? Bien llamativo. Aquí están los materiales que ustedes tienen para leer. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Pueden ver ustedes la presentación. Sí, se puede ver. No, pues quizás a mí me está fallando el internet. No sé qué pasó ahí. Bueno, voy a continuar así. Vaya, ahora vamos a hacer un breve repaso de la unidad 3. Si me ayudan conectándose, kahoot.com y eligen la primera donde aparece para colocar el pink. No sé si ya ubicaron la palabra kahoot.com. Así les comparto el pink. Ahorita me está pidiendo el PIN. Ah, vaya, ahorita.
No sé si pueden ver la pantalla ustedes. Sí se observa, licenciada. Bueno, gracias. Ah, pero no pueden ver el pink. No, el pin no se mira. Ajá. Vaya, ahí está. Licenciada, ¿y le tenemos que dar en jugar o en donde dice únete? Le aparece para colocar el pink. No, no me aparece para colocarlo, solo me dice jugar, explorar contenido, unirse, iniciar sesión. Dele unirse. A ver si le aparece para colocar el pink. A mí así me aparecía, pero le di en jugar y allí ya sale donde pide el PIN. Gracias. Somos 8, ¿verdad? Es 6. Ah, pues no, estamos 6. Falta 1. Alicia quizás falta. No sé si se va a conectar Alicia. Buenas noches, licenciada. Sí, en eso estoy, que ahorita estoy del teléfono. Le esperamos. Ya está Alicia, ¿verdad? Sí, Vamos a comenzar. Vamos a ver qué tanto recuerdan. ¿Cuáles son los tipos de currículos? Los tipos. Explícito, oculto, emergente, nacional, regional o meso, institucional o de aula, humanista, constructivista, socialmente comprometido. ¿Cuál?
Vaya, 3 buenas. Así era. La respuesta correcta es el currículo explícito, currículo oculto y currículo emergente. Esos son los tipos de currículo. Vamos al siguiente. El currículo explícito también se le conoce como manifiesto oficial o formal. A ver, ¿es verdadero o es falso? Ujú. Es verdadero. El currículo explícito también se le conoce como manifiesto oficial o formal. ¿Se recuerdan que hablábamos que era el currículo nacional, el global, el que llegaba a todas las escuelas? Es el currículo explícito. Así que esta es verdadero. Vamos a ver el ranking. Ahí va Judith. Constituye lo que la escuela ofrece a través de propósitos explícitos y públicos. Se concretan en planes y programas de estudio. A ver, ¿cuál tipo de currículo es? Faltan más respuestas. 3 correctas. Así es. Es el currículo explícito, el que se concretan los planes y el programa de estudio, porque explícito, nacional, entonces ahí están los programas. Se transmite de manera implícita, no aparece escrito, tiene gran influencia en el aula como en la propia institución. ¿De qué tipo de currículo estamos hablando? Ujú. Ahora sí están todos. Es el currículo oculto. Esa es la respuesta correcta. Currículo explícito no, porque ese es nacional. Ya decíamos que el explícito es el que está en los programas y en los planes y programas de estudio. En cambio, este dice no aparece escrito, entonces no es nacional. Tiene gran influencia en el aula como en su propia institución educativa. Es el oculto. El currículo oculto, denominado implícito, latente o no intencional, cuando el currículo no responde, cuando el currículo realizado no responde al currículo. ¿Este enunciado es verdadero o es falso? Nos está hablando del currículo oculto. Así es verdadero, porque el currículo oculto también es denominado implícito, latente o no intencional, porque se da cuando el currículo nacional no responde, cuando el currículo que ya está realizado no responde en ciertas instituciones. Prácticas institucionales que sin figurar en el reglamento pueden ser más efectivas en la adquisición de conocimientos. ¿De qué tipo de currículo hablamos? No importa que falle, todos respondan. Ahí se puede ver en qué se falla y en qué no. La respuesta correcta era el currículo oculto. Ujú. Es el oculto, no era el emergente, todavía no.
Coexiste en la práctica pedagógica cotidiana, surge de experiencias, situaciones que derivan del aporte de los alumnos. Aquí ya va incluido el alumno. Coexiste, son palabras claves. Cuando estudian, ustedes tengan palabras claves, eso les va a ayudar. Ahora sí, es el currículo emergente. Ujú. A las posiciones o perspectivas que permiten ver la forma como se concibe cada elemento del currículo se le denomina. A las posiciones o perspectivas que permite ver la forma como se concibe cada elemento del currículo. ¿Mm? Son los enfoques curriculares, no son los planes de estudio. Porque aquí nos dice son las posiciones o perspectivas, o sea, es lo que se percibe, lo que se quiere, que permite ver la forma como se concibe cada elemento del currículo. Ujú. Son los enfoques curriculares. Humanista, academicista, tecnológico, constructivista, socioconstructivista, por competencias, crítico social, ¿qué son? ¿Son enfoques curriculares o son tipos de currículum? Ujú. ¿Se recuerdan cuando los estudiamos? Uno por uno lo fuimos estudiando. Son enfoques curriculares, humanista, constructivista, todos estos son enfoques curriculares. No son tipos de currículos. Si tipos de currículos solo hay uno. Son están los fundamentos del currículo, que sea el currículo macro. Dependiendo el concepto de currículo que se elige. Pero sí, en esto se refiere a los enfoques curriculares. El enfoque curricular humanista se centra en el individuo, provee experiencias que satisfagan las necesidades del estudiante. ¿Esto es verdadero o es falso? El enfoque curricular humanista. Ujú. Es verdadero. Esto corresponde al enfoque humanista. Vaya, nadie le gana a Judith. Vamos a ver. Este enfoque se le conoce también como racionalismo académico o como intelectualista. ¿De qué tipo de enfoque estamos hablando? ¿Por competencias, academicista, constructivista o crítico social? ¿Cuál es? Academicista, era el correcto. No es constructivista, porque aquí se el enfoque se le conoce también como racionalismo académico. Y aquí hay una pista. O intelectualista, ya se sabe que es academicista. A veces hay que tener trucos. Elija los tipos de modelos de planificación curricular. Elija los tipos de modelos de planificación curricular. ¿Cuáles son? Modelo clásico, tecnológico sistemático, alternativo, modelo constructivista, o todos son correctos. A ver. Así es, todos los modelos mencionados aquí son correctos.
¿Cuál es el enfoque del currículo salvadoreño? A ver si se acuerdan. Ya lo vimos en la tutoría pasada. El enfoque del currículo salvadoreño. Eso todo docente se lo tiene que saber. Ujú. Solo uno lo tuvo bueno. No es aprendizaje por competencias. El enfoque del currículo salvadoreño es humanista, constructivista y socialmente comprometido. Ese es el enfoque. Que no se les olvide. Es importante. ¿Dónde se sustenta legalmente el modelo curricular vigente en El Salvador? A ver, hablamos también un tema de eso, el sustento legal del currículo. ¿Dónde estaba? Ujú. No puede estar en el currículo nacional el sustento legal, porque ya estamos hablando del mismo currículo, no, el mismo currículo no se puede sustentar el mismo. El sustento legal del modelo curricular vigente en El Salvador está en la Ley General de Educación. Se recuerda cuando vimos los objetivos y los fines y objetivos de la educación. Eso está en la Ley General de Educación, donde hay muchos artículos ahí, ¿verdad? Pero en lo que nosotros nos enfocamos fueron en los fines y en los objetivos. Así que no es el currículo el sustento legal. Ahora avanzó Evelyn. Lograr el desarrollo integral de la personalidad en su dimensión espiritual, moral y social ¿es un fin de la educación salvadoreña o es un objetivo de la educación salvadoreña? Vamos a ver. La respuesta correcta es un fin. Lograr el desarrollo integral de la personalidad en su dimensión espiritual, moral y social. Es un fin. Contribuir a la construcción de una sociedad democrática, más justa, próspera y humana. ¿Es un fin o es un objetivo? No importa que se equivoquen, yo no puedo ver quién se equivoca. ¿Cómo así? Nadie la adivinó. Es un fin, no es un objetivo. Saben, por lógica los objetivos son más grandes, tienen varias líneas, entonces los fines son más cortitos. Hay que tener trucos. Inculcar el respeto a los derechos humanos y la observancia de los correspondientes deberes. ¿Es un fin o es un objetivo? La respuesta correcta es un fin. Inculcar el respeto a los derechos humanos y la observancia de los correspondientes deberes.
Desarrollar al máximo posible el potencial físico, intelectual y espiritual de los salvadoreños, evitando poner límites. Desarrollar el máximo potencial físico. Saben, también es importante ver el principal verbo. La respuesta correcta es un objetivo. Claro que son más largos, yo aquí los resumí. Pero sí, desarrollar el máximo potencial físico, intelectual y también espiritual de los salvadoreños, evitando poner límites. Creo que ya poquito nos falta. Vamos a ver. Combatir todo espíritu de intolerancia y odio. ¿Es un objetivo o es un fin? Es un fin. Ahora sí. Varias respuestas correctas. Y ahora vamos al último. Ah, no, no es el último. Ah, sí. Sí, es el último. Conocer la realidad nacional e identificarse con los valores de la nacionalidad salvadoreña. ¿Es un fin o es un objetivo? La respuesta correcta es un fin. Vamos a ver quién ganó. Y el premio después se los doy. Cuando los vea. Vaya, al final, Judith. Pensé que Evelyn iba a ser. Aplausos a todos. Buen trabajo. Por lo menos ahorita ya saben. Ya saben algunas que tuvieron malas y que las pueden mejorar cuando estudien ya para el examen. Bueno, llegamos al cierre de la tutoría. ¿Dudas, comentarios o sugerencias? Este es el momento. Licenciada, solo yo me quedé con una duda, no sé si le entendí o no le entendí, pero la cosa es que cuando ya termine el ensayo y yo le ponga el nombre, le voy a poner el mío, ¿verdad? Para mandarlo en el archivo, ¿verdad? El nombre del archivo, no. O sea, al documento, claro que debe de ir ahí Sí, su nombre, de la ¿va? carátula, va a ir con mi nombre. Sí, ese sí va a ir con su nombre. Al Pero archivo tiene que ponerle su al nombre. archivo es el que le debe de poner. Quiero revisar aquí. Sí, porque yo pensé que solo era como un ejemplo nada más que como teníamos que ponerlo ya para mandarlo, ¿verdad? Pero Ay, si te dice que hay que poner su nombre, eso ponemos. sí, sí, porque debe ser el nombre del tutor. Así como aquí sería, ella puso aquí los dos nombres, pero copiándole a ella, Adela Esther, Cerrito Barrera, ensayo capítulo 3, grupo 2. Si se fijan ustedes, permíteme, voy a dejar de compartir esto.
y le voy a Y compartir. yo le pregunto porque en el texto paralelo, cuando yo lo mandé, solo le puse tarea, texto paralelo, Miguel Pérez. Eso es. Ajá. Sí, no sé si estará bien. En las orientaciones ahí está cómo debe de ir guardado el archivo, ¿va? Sí. Pero sí, algunos no tenían ni nombre. Sí, ahora sí ya lo pueden ver, ¿verdad? Así como aquí va. Adela Esther, guión bajo, Cerritos Barrera, guión bajo, ensayo, capítulo 3. Cap es capítulo 3, guión bajo, grupo teórico 2. Nosotros somos el grupo teórico 2. Igualito como está ahí, así lo mando al archivo. Ajá, solo Ah, sustituyendo mi nombre. bueno, está bien. Gracias. ¿Dudas? Alicia, adelante. Alicia. Hola, licenciada. No, error de dedo fue. Bueno, ¿alguien más? Yo tengo la última pregunta. Entonces elegiríamos nosotros el tipo de ensayo que vamos a crear, por ejemplo, o sea, entre crítico, argumentativo, podemos elegir cualquiera de ellos. No. Ya aquí nos lo está dando. Voy a volver a abrir este documento. Lo abro y lo cierro. Ay, se me perdió. Si alguien lo tiene a la mano, puede compartirlo. Pero yo ahorita entro a plataforma también. Hagan todas las preguntas que tengan ahorita porque según se ve, ya no vamos a volver a tener tutoría. Pero ustedes recuerden que pueden escribirme a mí. Ah, no, este es del texto paralelo, otro abrigo, creo. Mm, Vaya, ahora sí. Ya lo tenemos. Vaya, aquí está. Aquí solo es una explicación de cuántos tipos de ensayos tenemos. Tenemos las características. Las características sí las deben de tomar en cuenta, pues son para todos. Tenemos la estructura del ensayo. Tenemos la introducción, el desarrollo y conclusión. Y aquí están los lineamientos. Esto es lo más importante que ustedes deben de tomar en cuenta para el apartado de estética. Y aquí nos dice leer el capítulo 3. De acuerdo a los tipos de ensayos mostrados anteriormente, elabore uno de tipo crítico. Aquí responde su pregunta. Debe de ser un ensayo de tipo crítico. Aquí nos da de todo, ¿verdad? Analítico, argumentativo. El último es crítico. Usted va a elegir el último, el crítico, y lo va a desarrollar, porque aquí nos está diciendo que el ensayo tiene que ser crítico. Los contenidos a tomar en cuenta, los enfoques curriculares y los modelos curricular que distingue la educación salvadoreña.
Para el modelo curricular es lo que ya vimos en la pregunta anterior que estábamos viendo. Ahí está el modelo, está el enfoque también curricular. Así que estos dos temas debe de tomar en cuenta. Está el formato, ¿verdad? El estilo, cómo lo debe de hacer. Está la extensión, que son 6 páginas. Un ensayo formal, todo ensayo, lleva de 5 páginas en adelante. Aquí ya nos dice 6 páginas. Mínimo 5 páginas es un ensayo. Aquí ya nos lo están dando. 6 páginas debe de ser. Está también el nombre, lo que ya estábamos hablando. ¿Otra duda que ustedes tengan? Serían 6 páginas con incluida la carátula. Quiero leer aquí. Ay, ¿qué dice? Extensión del ensayo, 6 páginas, agregando la carátula. Ah, pues sí, serían 5. Sí, como ya les decía, cualquier ensayo siempre lleva de 5 para arriba. 6 páginas está bien porque está en la carátula. Y las otras 5. Otra pregunta que quería hacerle a la licenciada, cuando vayamos poniendo todo lo que vamos a ir poniendo ahí, hay que irle poniendo por ejemplo, desarrollo, introducción o no. No. De eso también ya habíamos dicho, no debe de llevar introducción, sino que luego del inicio debe de darle 2 espacios. Y luego del desarrollo, 2 espacios. Aquí también lo viene detallado, mire. En el formato de estilo que nos dice Fuenterial 2, interlineado 1.5 entre líneas. Aquí nos dice 2 entre párrafos. Texto justificado. O sea, que quede rectecito, no alineado a la izquierda ni a la derecha, nada, justificado. Título del ensayo en Arial 14 y negrita. Márgenes 2.5. Pero el otro texto debe de ir en Arial 12, la otra parte del ensayo, que no sea tema. Ya se saben que en las portadas uno le da un poquito más a la fuente. Pero en el ensayo va a ir con 12, pero el tema sí va a ir en 14. ¿Algo más? Yo les decía que para que se identificara el inicio, el desarrollo y cierre, 2 espacios. Sí, esa era mi duda, porque para no irle poniendo ahí introducción y allí todo el desarrollo, sino que que vaya un espacio, pero que vaya así como 2 espacios. conociendo, como que ya vaya apegándose a lo que se va hablando de cada tema, ¿verdad? Sin Así poner es. espacio. Está bien, gracias. Miren, el lenguaje debe de ser, ya decíamos, formal, ¿verdad? Debe de ser bien estructurado, que tenga gramática, que lleve los signos de puntuación, de tilde, las palabras bien escritas, porque me fijé que, bueno, en el texto paralelo encontré buenos trabajos, excelentes trabajos, pero también había unos que les faltaba un poquito. Entonces, ahí es de trabajar esos aspectos del lenguaje formal, la argumentación también, que cuando uno coloca una idea y quiere sustentarla un poquito más, viene y pone una frase del libro y menciona al autor. También debe de poner abajo las fuentes bibliográficas. Si citó algo, que debe de hacerlo para que sea un buen ensayo, debe de tener citas ahí para argumentar. Debe de poner al final la bibliografía. Además, la coherencia entre las ideas. Ya les decía que los enlaces y todo ello, ¿verdad? Del hilo conductor, que las ideas se vayan complementando entre sí.
De la extensión ya hablamos. ¿Qué otro punto se nos pasa? Ah, que hay que documentarse uno también, leer. Se crea un guión también al inicio de un ensayo. Uno hace como un esquema de qué aspectos voy a abordar en el inicio, o en la introducción, perdón, qué elementos voy a abordar en el desarrollo y qué elementos en el cierre. Se hace como un borrador, como un mapa, un guión de trabajo se le puede llamar también. Se hace un borrador es cuando uno ya ha armado el trabajo. Luego de haber armado el trabajo, vuelve a leerlo y lo relee para ver en qué ideas no le parece muy bien, dónde falta una coma, dónde no escribió bien una palabra. Leer el borrador. Eso sirve para organizar mejor. Además, la coherencia y la cohesión de las ideas también deben de tener un orden lógico, debe de garantizar que la información sea comprensible. Además, la ortografía, eso ya se lo decía, la revisión, revisar varias veces el ensayo para corroborar que todas las ideas estén bien. Leer bien los criterios de evaluación, los criterios son bien importantes, porque en base a eso es lo que se califica. ¿Tienen otra duda? ¿Algo de la tarea? Recuerden que me pueden escribir al WhatsApp, pero también este es un buen momento, ya que a los demás compañeros que no se han conectado, les va a servir. Les va a servir porque ellos tienen que ver la tutoría de repaso, porque si me pongo a explicar paso a paso lo que he hablado con ustedes, ya se hace bastante. Imagínense 15 minutos con cada uno de los que no se conectan. Voy a detener la grabación hasta aquí y me quedo con ustedes.